El presidente venezolano, Nicolás Maduro, rechaza las acciones de la derecha en su contra y las califica de un show mediático para desestabilizar el país. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, ha pedido este viernes el apoyo de los ciudadanos, los militares y la comunidad internacional para asumir el mando del Ejecutivo, pues, ha considerado, el poder está usurpado por Maduro. Esto es un show para tratar de jugar a la desestabilización, allá ellos con su show, su juego y su burla, porque se burlan de su propia gente, acá nosotros con nuestro trabajo. Tenemos mucho trabajo por hacer, ha señalado el presidente venezolano. En declaraciones ofrecidas la misma jornada de viernes ante los periodistas en el Palacio de Miraflores en Caracas, capital venezolana, Maduro ha puesto de relieve que el gobierno no se quedará de brazos cruzados frente a los shows de la derecha para despojarlo del poder. Nosotros no nos apeguemos a los shows, ha insistido el jefe de Estado venezolano, antes de aseverar que continuará ejerciendo sus funciones. Por otro lado, Maduro ha indicado que tales acciones constituyen un intento de desestabilizar a su nuevo gobierno, y que son adelantadas por el mismo grupo que dirigió las guarimbas, en referencia a las protestas violentas que sacudieron el país durante 2017. Debido a esta situación, el líder chavista ha llamado al pueblo venezolano a trabajar, a movilizarse y a mantenerse firme para poder neutralizar las conspiraciones de los opositores contra Venezuela. Maduro juró el jueves como presidente de Venezuela ante el Tribunal Supremo de Justicia TSJ para el período constitucional 2019-2025. En su juramentación señaló que tomaba posesión para un nuevo mandato mientras Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y sus satélites. La oposición y varios países del continente americano y del mundo han advertido de que no reconocerán un nuevo mandato presidencial de Maduro, pero el gobernante ha dicho que dará una respuesta recíproca y oportuna a quienes no lo reconozcan. Un día después de la juramentación del presidente venezolano Nicolás Maduro para su segundo mandato, las reacciones en su contra continúan. Este viernes, un día después de la toma de posesión de Maduro para su segundo mandato, la oposición realizó una manifestación en el país en repudio a su presidencia. Esta campaña se realiza después de que la Organización de los Estados Americanos OEA emitió una resolución donde considera ilegítimo el segundo mandato del presidente y de esta forma corta sus relaciones con este país. La Cancillería venezolana reaccionó en un comunicado. Sin embargo, el gobierno de Chile dijo que a pesar de que no reconoce a Maduro, no tiene intención de cortar las relaciones con Caracas. Las reacciones en contra de Maduro fueron realizadas después de los viajes del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a la región y sus constantes negociaciones que, según él mismo, tenían como objetivo aislar a Maduro. Como lo indica el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en su Twitter, pese a las oposiciones, el consenso internacional contra Maduro se ha bajado. México anteriormente indicó que no seguirá los pasos de aislamiento, ahora Chile dice que no cortará las relaciones y los militares juraron su lealtad a Maduro después de que los líderes opositores les invitaron a rebelarse en su contra. El jefe del Poder Ejecutivo, Juan Guaidó, anunció las medidas a tomar para lograr el objetivo. La oposición venezolana adelantó este viernes que intentará, de nuevo, desalojar del poder a Nicolás Maduro, declarando que él usurpa la presidencia y que, por tanto, el Ejecutivo debe residir en la Asamblea Nacional Parlamento, la única instancia que controla el antichavismo. El jefe de este cuerpo, Juan Guaidó, lideró este viernes un cabildo abierto a las puertas de la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Caracas y señaló que la Cámara asumirá las competencias de la encargaduría de una presidencia de la República. Con todo, y pese a los numerosos llamamientos, Guaidó no dijo de forma abierta que asume las competencias de la presidencia y advirtió que el mero decreto del Parlamento no será suficiente para arrebatar el poder a Maduro. La oposición ya intentó desalojar a Maduro con un referendo revocatorio, consagrado en la Constitución, y al señalar desde el propio Parlamento que el llamado presidente obrero había dejado vacío el cargo. Esta última tentativa no encontró ejecutores, y justamente eso advirtió hoy Guaidó al pedir la ayuda de los militares, el pueblo y la comunidad internacional para provocar una transición en el país caribeño, aquejado por la peor crisis económica de su historia. Debe ser el pueblo de Venezuela, las Fuerzas Armadas, la comunidad internacional lo que nos lleve a asumir claramente el mandato que no vamos a escurrir, que vamos a ejercer,
dijo el diputado ante 1 millar de personas que se concentraron en el este de Caracas para denunciar la ilegitimidad de Maduro. El discurso de Guaidó tuvo reiterados llamamientos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FARC para que respalde las acciones de la Cámara, un órgano declarado en desacato por el Supremo en 2016, pocas semanas después de que la oposición ganara la mayoría de los escaños. A esa familia militar que quiere cambio, que quiere lo mismo que nosotros, le hacemos un nuevo llamado. Aquí está la legítima Asamblea Nacional que, claro que asume su responsabilidad y la va a asumir, dijo a la institución castrense que ayer juró lealtad a Maduro 2 horas después de su toma de posesión. Con todo, Guaidó convocó a todo el pueblo a la calle a participar el 23 de enero, fecha en la que se conmemora la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, a una gran movilización en todos los rincones de Venezuela. Indicó que esta no será la única protesta callejera, pues prevén acompañar las manifestaciones que desde hace varios meses encabezan empleados públicos de casi todos los gremios para denunciar el deterioro de su calidad de vida debido a la aguda crisis económica de la que culpa al gobierno chavista. El parlamentario, de la formación Voluntad Popular VP, reiteró que el legislativo seguirá trabajando para el cese de la usurpación y en favor de un gobierno de transición y elecciones libres. Pero Maduro, que este viernes recibió a líderes sociales de la región en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, dijo que estas acciones constituyen un show, al tiempo que desestimó las acciones de la Cámara para sacarlo del cargo. Allá ellos con su show, su juego y su burla, porque se burlan de su propia gente, acá nosotros con nuestro trabajo. Tenemos mucho trabajo por hacer, indicó, y, en declaraciones a periodistas en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, agregó que seguirá ejerciendo las funciones para las que lo eligieron, con firmeza, con valentía. En ese sentido, señaló que la mejor vacuna frente a las mentes inmaduras y alocadas, que, señaló, han tomado el liderazgo de la oposición, es el pueblo movilizado y el gobierno trabajando, como dijo que ha estado haciendo su nueva administración desde ayer. En tanto que la ministra de Servicios Penitenciarios de Venezuela, Iris Varela, dijo que acomodó una celda para encarcelar a Guaidó, sin especificar por qué delitos. Sin embargo, las acciones que lideró este viernes Guaidó sí recibieron apoyo internacional, como el del secretario general de la Organización de Estados Americanos OEA, Luis Almagro, quien saludó su asunción, pese a que el líder opositor no se ha declarado al mando de la presidencia. Además, reiteró su apoyo al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Rusia acusó este viernes a Estados Unidos de atentar abiertamente contra la soberanía de Venezuela al promover la creación de estructuras gubernamentales alternativas en el país latinoamericano, y reiteró su apoyo al presidente venezolano, Nicolás Maduro. La desvergonzada política de Washington, que apunta a la creación anticonstitucional de estructuras gubernamentales alternativas de Venezuela, es un abierto atentado contra la soberanía venezolana, señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado. Moscú destacó que los intentos de aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana por una presunta ruptura del orden democrático es una vía absolutamente sin perspectivas. No se debe provocar una mayor división de la sociedad venezolana. Hay que promover la búsqueda de la concordia, la unión de los esfuerzos del gobierno y la oposición a fin de disminuir la tensión, añadió el ministerio. En opinión de la diplomacia rusa, muchos países latinoamericanos comparten este punto de vista. Vemos que en una serie de capitales europeas madura la comprensión de la importancia de hallar nuevas fórmulas de mediación para devolver a las autoridades y la oposición venezolanas a la mesa de negociaciones, algo que consideramos una señal positiva, sostuvo el departamento que dirige Sergei Lavrov. Exteriores confirmó que Rusia cooperará estrechamente con Venezuela, con su pueblo y sus autoridades legítimas, y seguirá profundizando sus relaciones de socios estratégicos con Caracas. Continuaremos ayudando a Venezuela para que salga de la compleja situación económica en que se encuentra, indicó Moscú. Maduro tomó este jueves posesión para un segundo periodo como presidente de Venezuela en medio de críticas internacionales sobre la legitimidad de su nuevo mandato. La delegación rusa en la ceremonia de investidura estuvo encabezada por el vicepresidente del Consejo de la Federación Senado, Ilyas Umajanov. La diplomática indicó que los diputados venezolanos son intocables ante un gobierno ilegítimo. Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, indicó que Juan Guaidó asumió el mandato constitucional de dirigir Venezuela ante la ausencia de un presidente legítimo.
Juan Guaidó asume el mandato constitucional de dirigir Venezuela ante la ausencia de presidente legítimo, y apela a las Fuerzas Armadas, a los ciudadanos y a la comunidad internacional para que así sea reconocido. Aplaudo su responsabilidad, escribió Becerra en su Twitter. Afirmó que Maduro no es presidente porque no ganó las elecciones del pasado 20 de mayo de 2018. Maduro, como todos los tiranos, actuará contra quien lo desafía desde la legitimidad democrática. La Unión Europea y los 28 gobiernos europeos deben recordarle expresamente que los diputados de Venezuela son intocables. Se lo pido muy especialmente a Pedro Sánchez. El presidente de la Asamblea Nacional aseguró que la Constitución de Venezuela le otorga la legitimidad necesaria para ejercer encargaduría presidencial. Agregó que se apague al artículo 233, 333 y 350 de la Carta Magna para convocar elecciones libres y la unión del pueblo.